todos los que vean esto, grabado. Mi Ujú. nombre es el doctor Edwin Torres Reyes, soy gastroenterólogo pediátrico. Voy a compartir, hice una presentación corta, básicamente. No sé si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, ahora sí. Sí. Pues siempre me gusta hablar un poquito acerca de mí, ¿verdad? Como modo de introducción, soy originario del pueblo de Jayuya, del campo. Básicamente no hay nadie en mi familia que sea médico, mis papás llegaron hasta escuela superior, así que ese fue ¿verdad? El grado de educación más alto de mis padres. No obstante, yo siempre, pues, siempre que estuve ya en high school, ya mostraba interés por lo que era la medicina. Así que con esos objetivos entró a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Una vez me graduó de high school y entró al recinto de Río Piedras, donde empiezo mi bachillerato de biología. Eh, ¿Verdad? Vale recalcar que eh, muchas historias, ¿verdad? De todos nosotros, pues va a variar y pues algunos tienen como desvío o otras cosas que no están planeadas en nuestros planes y pues resulta ser que son parte de nuestra historia de vida. Resulta ser que para el tiempo que yo entré al recinto de ciencia, ¿verdad? De Río Piedra, había una huelga que por se prolongó y me atrasó un semestre, que un semestre se convirtió en un año que tuve obviamente ¿verdad? Que quedarme más adicional a los 4 años de biología. Así que mi bachillerato yo lo tuve que hacer en 5 años. Luego de eso, ¿verdad? Yo trabajaba mientras estudiaba en el recinto de Río Piedra para pagarme hospedaje y todo, ¿verdad? Mis gastos de vida. Así que trabajaba y dentro de, de mi área de interés siempre estuvo, ¿verdad? Que eso también si usted está interesado en algo, usted busca la forma de antes de entrar, asegurarse de que realmente eso es lo que es para usted. Entonces, pues dentro de mis trabajos, pues que conseguí uno en el Hospital Pavia Santurce como escolta de pacientes en sala de emergencia. Ahí, ¿verdad? Trabajaba los fines de semana, el día feriado. Así que estudiaba durante la semana en la UPI y los fines de semana, viernes, sábado y domingo y días feriados, o sea, entiéndase Navidad, Año Nuevo, todos esos días, pues yo trabajaba en el hospital como escolta de pacientes en la sala de emergencia. Y pues ahí pude ver ¿verdad? Tuve una perspectiva, obviamente no como médico, pero sí podía ver el trabajo de los médicos y podía ver el ambiente. Y pues ahí fue donde yo confirmé que realmente medicina era lo que yo quería. Así que una vez me gradué ¿verdad? De bachillerato, pues a decir verdad, yo cogí el MCAT la primera vez y era solamente como prueba para ver cómo era el examen, ¿verdad? Con una mentalidad de repetirlo una segunda vez. Pero resulta ser que cuando voy a aplicar para repetirlo en enero, los cupos aquí en Puerto Rico estaban llenos. Así que no pude cogerlo. Entonces, pues me limité con mi score de MCAT, que no era muy bueno, pero aquí no era competitivo para las escuelas de medicina aquí en Puerto Rico. Así que, obviamente, tanto yo lo hice como en high school, como en la UPI, yo fui a los profesionales, porque hay profesionales orientadores, que ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces, cada institución pues tiene su orientador académico y saqué cita con ellos y me orienté. Dentro de las opciones que ellos me dieron, ¿verdad? Para estudiar medicina fuera de Puerto Rico, pues estaba la República Dominicana, estaba México, así que eh, obviamente pues, la idea de irse, obviamente tener que irse de Puerto Rico, pues al principio pues sonaba un poco scary, pero realmente yo digo que fue una de las mejores experiencias que yo he tenido, particularmente en Guadalajara. Siento que it was meant to be, ¿verdad? Cada uno tiene su historia y parte de la mía era irme. Y pues allá en Guadalajara tuve mi entrevista, la tuve aquí en Puerto Rico y como a la semana o las 2 semanas ya me estaban enviando la carta de aceptación. Así que dentro de eso también en mi trabajo me estaban ofreciendo una posición como para
supervisor, pero yo decía, si yo acepto esta plaza, probablemente, pues mis planes de medicina, pues no sé si se vean afectados porque me voy a acostumbrar a una paga y pues no me quiero coger un gap de acostumbrarme a un salario para después tenerme que ir a estudiar y tener ese miedo de que quizás mi sueño se viera, ¿verdad? Detenido por yo irme al mundo laboral. Así que me fui para Guadalajara. En Guadalajara tuve una excelente experiencia, ¿verdad? Allá. Siento que te dan mucha experiencia clínica. Allá, pues pude definir que realmente dentro de la medicina yo quería como especialidad. Siempre la pediatría para mí era algo que me interesaba, pero quizás no estaba 100%, ¿verdad? Como eh, definido de que eso realmente era lo que yo quería. Así que ese es mi otro consejo que le doy, ¿verdad? Usted quizá pueda tener algo ¿verdad? Que le llame la atención, pero dése la oportunidad de ver o pasar por otras áreas, ¿verdad? Dentro de la medicina, que quizás se puede sorprender de que si usted le vaya bien, si usted se sienta cómodo, si usted se visualice el resto de su vida ejerciendo esa profesión. Así que dentro de medicina, ¿verdad? Tú puedes rotar por todas las especialidades y pues dentro de pediatría yo sentí que ese era como que yo podía, era un pez en el agua. Me disfrutaba mucho la interacción que tenía con los pacientes. Este, eh, Definitivamente fue una experiencia. Y dentro ¿verdad? De mi carrera ya, y esto fue aparte, yo quería hacer algo más. Así que dentro de mi interés por la pediatría, que también es otra, ¿verdad? Consejo que le doy, interésese en otras áreas fuera de lo médico, ¿verdad? Quizás yo en lo particular buscaba asociaciones que ayudaran a niños y encontré una allá en México que pues ayudaba a niños con cáncer y tenían un voluntariado y pues me formé parte del voluntariado. Tuve hasta una graduación y todo porque cada sábado pues tenía que ir por 4 horas y por 6 meses. Entonces me formé como consultor en oncología pediátrica y estaba casi seguro que eso era lo que me iba a subespecializar, pero dentro de la escuela de medicina para aquel entonces, en esa escuela de medicina, en la UAG, ellos te requerían que tú hicieras un quinto año, un internado, que ya no lo están pidiendo, pero pues yo tuve que hacerlo y lo hice en New Jersey y en New York. Roté por varios hospitales por allá, que también fue otra experiencia nueva, porque obviamente el lenguaje, pues algo que pues, uno está acostumbrado, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico y en México, pues yo no, los pacientes hablaban español, entonces pues allá pues tuve y aquellos que se tienen que ir, ya sea por hacer residencia o subespecialidad, pues se van a lidiar con eso, tener que lidiar con el lenguaje en inglés, ¿verdad? Así que en ese aspecto fue una buena experiencia. Decidió aplicar a residencia en pediatría porque ya estaba, ¿verdad? Ya estaba definido de que eso era lo que yo quería. Eh, lo confirmé en mis rotaciones de pediatría. Así que pues solicito a residencia. Para ese entonces la de la residencia de Bayamón todavía no estaba abierta. Me entrevistan en las 3 residencias de aquí de Puerto Rico. La primera que me entrevistó fue el pediátrico. Luego tuve entrevista en Ponce, en San Lucas y luego en el Hospital Municipal de San Juan, donde fue la única que era out of match en ese entonces. Y me entrevisto y ya al siguiente día ya me estaban ofreciendo la plaza como residente. Y obviamente eso fue en enero y el match era en marzo, a mediados de marzo. Así que yo estaba un poco indeciso porque obviamente me tenía que dropear del match y aceptar la plaza. Eso fue lo que terminé haciendo. Completé mi residencia de pediatría en el Hospital Municipal de San Juan en Centro Médico y luego yo estaba casi seguro de que yo quería oncología pediátrica, ¿verdad? Hematología y oncología pediátrica por mi experiencia en México con esta asociación, donde ya mismo le voy a contar ciertas experiencias que tuve allá, pero yo estaba casi seguro que hematología oncológica era lo mío. No es hasta segundo año, ¿verdad? Que me doy la oportunidad de rotar por gastro y pues me encantó. Así que tuve que decidir poner un pro y contra entre la hematología oncológica pediátrica y la gastroenterología. Pues y terminó pues, la gastroenterología pediátrica ganando
Así que en mi tercer año solicito de residencia, solicito al fellowship, a mi subespecialidad en gastroenterología pediátrica. Cabe recalcar que en Puerto Rico solamente uno puede subespecializarse dentro de la pediatría en tres áreas: en neonatología neonatología, en intensivo pediátrico y en neurología. Son básicamente las tres subespecialidades que tú puedes aplicar aquí porque hay fellowship. Todo el resto de subespecialidades te tienes que ir a Estados Unidos a formarte. Así que en mi caso, yo terminé en San Antonio, en Baylor College of Medicine, en el Hospital de Niños de San Antonio. La residencia de pediatría son 3 años y el fellowship de gastroenterología pediátrica son 3 años adicionales. Así que es parte de, ¿verdad?, de mi formación. Eh, En cuanto a mi pathway, ¿verdad? Tuve 5 años en bachillerato en la UPR, Med School lo hice 4 años, el internado, el año de internado fue un año adicional, residencia fueron 3 años en pediatría y fellowship, como les dije, pues en gastroenterología pediátrica fueron 3 años adicionales. Así que estamos hablando de un total de 15, 16 años en mi caso en particular. Aquellos que hagan 4 años de bachillerato, 4 de medicina, 3 de residencia y 3 de fellowship, para a convertirse en un gastroenterólogo pediátrico, pues serían como mínimo 14 años de formación. Así que bastantes años y obviamente esto es para obtener tu título. Uno continúa, ¿verdad? Recibiendo educación continua en el área y teniendo que recertificarse cada cierto tiempo. Actualmente me encuentro practicando en clínica privada y soy el gastroenterólogo pediátrico del Hospital Pavía de Arecibo, donde comencé tan pronto me gradué en el 2023 de San Antonio. Hace un año ya soy el facultativo, ¿verdad? Esto vale recalcar que cuando uno se gradúa, uno tiene que decidir en, ok, me voy a práctica privada o a un setting académico, ¿verdad? Así que yo realmente me gusta enseñar y me gusta, porque así también creo que aprendo más y sigo continuando, ¿verdad?, aprendiendo. Así que en el Hospital Pediátrico Universitario, allá en OPU, hay un doctor que se retiró gastroenterólogo pediátrico y pues yo solicito para formar parte de otros, ¿verdad? Hay otros dos gastroenterólogos colegas, el doctor Antonio del Valle y la doctora María Jiménez, son mis colegas. Y yo empecé recientemente, cuando yo llego a Puerto Rico, a mí siempre me gustaba, mientras estaba en high school y en universidad, incluso allá en Escuela de Medicina, realizaba presentaciones a niños, tanto de obras infantiles como presentaciones, ¿verdad?, en centros comerciales. Así que dentro de mi práctica, yo empecé a utilizar disfraces y siento que esa, ¿verdad?, técnica o esa manera de yo ejercer la medicina me ha traído buenos resultados en cuanto a esa interacción que yo tengo con el niño. Cabe recalcar que, ¿verdad?, el trato o el trato que uno le da a un paciente va a depender de la edad. Y obviamente, pues en niños es un challenge porque la mayoría de los niños pues se cree que van al médico a que los inyecten, a que le pongan vacunas, a que le pongan inyecciones. Y obviamente, pues esta técnica que yo ¿verdad?, he estado acostumbrando a hacer desde que llegué a Puerto Rico, pues siento que los pacientes tienen menos ansiedad, cuando me ven no se asustan tanto, particularmente en este personaje de Blippi y otros personajes de Mario, Spider-Man, etcétera. Tengo ya alrededor de 20 y pico de personajes, de disfraces, donde los personajes hay veces que el paciente yo no lo conozco y tiene 3 años y va donde mí corriendo a abrazarme. Y obviamente yo no utilizo la bata blanca porque la bata blanca en los pacientes pediátricos muchas veces, incluso hasta nosotros los adultos, como que nos crea un poco del síndrome de la bata blanca, un poquito de ansiedad, ¿verdad? Eh, Así que yo no utilizo en mi consultorio ninguna bata blanca. Nunca me verán a menos que no sea algo en alguna entrevista en televisión o para alguna foto para el hospital, pues yo utilizo la foto,
la bata blanca, pero de ahí en fuera, en mi consultorio, definitivamente mínimo voy a tener una camisa de muñequito. Esto porque pues siento que a los niños les agrada, al igual que en mi oficina, me gusta tener en la que tengo en pavía de adhesivo, en las paredes, cosas de superhéroes, que los niños pues se sientan que realmente es un setting, ¿verdad? Acogedor, que ellos se sientan a gusto, que ellos se sientan identificados con las cosas que les gustan, los personajes que a ellos les gustan. Así que nada, es una técnica, ¿verdad? Que no me quita mucho tiempo, nada más con tener el personaje, ¿verdad? Examinarlo, pues los pacientes se sienten muy a gusto y definitivamente pues esa relación médico-paciente pues definitivamente es mucho mejor. Incluso a los papás y hasta el staff mío ¿verdad? De mi oficina también les alegra el día, y pues casi siempre ellos están en la expectativa de que vendrá el doctor hoy disfrazado. Así que cada vez que puedo añado un nuevo personaje al closet, ¿verdad? Al repertorio. Así que nada, eso es parte ¿verdad? De mi forma de practicar la medicina. No es algo común, pero definitivamente pues eh, he obtenido buenos y bonitos frutos de esa interacción y de esa dinámica que hago. Hablando un poco más de qué es la gastroenterología pediátrica, ¿verdad? Es una subespecialidad que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y manejo de enfermedades y trastornos del sistema gastrointestinal en niños y adolescentes. Cabe recalcar que dentro de la pediatría yo puedo ver pacientes de recién nacidos, ya sea prematuros o a términos, que nacen 0 días hasta los 21 años de edad. Una vez cumplen los 21 años de edad, ya se convierten en pacientes que un adulto, un proveedor, ¿verdad? Gastroenterólogo adulto, se supone que pues de ahí en adelante, pues trata al paciente. ¿Verdad? Esto va a incluir diagnósticos y manejos de trastornos, tanto de todo el sistema del tracto digestivo. Eso incluye, ¿verdad? Desde la boca, esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas, los ductos biliares, así como trastornos, ¿verdad? De ese crecimiento y de la nutrición de ese paciente. Así que todo lo que tenga que ver con el desarrollo, la ganancia de peso, que este paciente esté ganando peso, todo eso, el gastroenterólogo pediátrico también, ¿verdad? Es parte del workup hacia ese paciente. En cuanto a los settings que yo puedo, ¿verdad? Tener, es variado. Yo entiendo que eso me gusta mucho porque, por ejemplo, alguien que es emerciólogo, como mi esposa, que mañana se gradúa de residencia, ella solamente su setting es sala de emergencia. Eso es su único lugar de trabajo. Y yo, ¿verdad? Puedo tener diferentes áreas o settings donde yo puedo practicar la medicina, tanto en pacientes hospitalizados, ¿verdad? Me pueden consultar tanto de sala de emergencia, yo puedo ver un paciente de sala de emergencia, en piso, en NICU, en PICU, en intensivo, outpatient, puedo ver pacientes citados, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Ya tienen una cita agendada o, ¿verdad? No es considerado aunque hay algunos hospitales en Estados Unidos donde esos procedimientos se hacen en sala de operaciones, pero no necesariamente aquí en Puerto Rico, ahí nosotros tenemos un área donde hacemos los procedimientos, entiéndase, los procedimientos endoscópicos, colonoscopías y endoscopías. Así que es un setting bastante variado en donde yo puedo ejercer, ¿verdad? Mi profesión. Dentro de las condiciones más comunes que yo puedo ver, muchos de ellos son, ¿verdad? Reflujo, gastritis, vómitos, dolor abdominal, es una queja bastante común. Estreñimiento, yo diría que es el top, el que más que encabeza, ¿verdad? Mucho estreñimiento en niños, que a veces los pacientes pues viven toda su vida acostumbrados y eso para ellos es lo normal. Entonces, cuando yo le pregunto a estos pacientes, ¿verdad? Hay que hacer preguntas, particularmente en pediatría, buscarle, porque hay muchos que o son muy pequeños y tú tienes que rely en lo que el padre te informa, o pues no saben describir bien los síntomas. Así que uno tiene que tanto depender de la información que te brinda el papá, como obtener una información, ¿verdad? Del paciente según la edad.
También puedo ver condiciones más crónicas como enfermedades inflamatorias de intestino, la enfermedad de Crohn's o colitis ulcerosa, trastornos de mala absorción, ya sea enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, problemas del hígado, ¿verdad? Hepatitis autoinmune, lo que le llaman fatty liver o hígado graso, atresia biliar, particularmente estos recién nacidos que empiecen con una ictericia o un jaundice dentro de sus primeras 24 horas. Infecciones gastrointestinales, ¿verdad? Veo común, aunque realmente en pediatría general pueden tratar estas condiciones, gastroenteritis virales, pero hay algunas que son particularmente unas ciertas bacterias como la Helicobacter pylori, donde me puede causar una gastritis o incluso hasta úlceras duodenales o gástricas. Trastornos esofágicos, estoy particularmente en la población puertorriqueña, donde hay una alta incidencia de condiciones atópicas, la esofagitis eosinofílica, en cual es una condición crónica inflamatoria del esófago en donde un 90% es causada por alérgenos, ¿verdad? Y es localizada en el esófago. Así que son parte de las condiciones más comunes que veo dentro de la gastroenterología pediátrica, pero no se limitan a eso, ¿verdad? Es muy variado porque el sistema gastrointestinal pues incluye varios órganos. Como ya especifiqué al principio. Y eso es parte de lo que me gustó y obviamente una de las razones por las cuales yo elegí la gastroenterología. Pero definitivamente para estudiar un gastroenterólogo pediátrico, yo diría el primer enlace o enamoramiento que tú tienes que tener es por la pediatría. Sí, ¿verdad? Puedes tener pasión por la gastroenterología, pero quizás te gusta más tratar adultos. Para hacer un gastroenterólogo pediátrico, obviamente primero la pediatría y luego dentro de la pediatría, pues tener un interés en lo que es la gastroenterología. Eh, Otra de las áreas y razones por las cuales yo elegí gastroenterología pediátrica era por la parte de procedimientos. A mí me gusta hacer mucho procedimiento y son interesantes los procedimientos endoscópicos. Así que dentro de los más comunes que nosotros realizamos es la endoscopía, en donde pues prácticamente en niños nosotros pues sedamos al paciente, porque obviamente un niño que no se sede no te va a cooperar. Así que son completamente sedados, el niño va a estar completamente dormido con sedación general. Así que uno entra por la boca, evalúa, ¿verdad? El esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno. Como, ¿verdad? Bien muestra esa foto, hay una cámara, un lente donde uno puede tomar fotos y luego puede discutir los hallazgos con los papás y hasta con los pacientes, ¿verdad? Los más grandecitos. Eh, y también ahí lo que dice Instrument Port, ahí por ahí uno inserta pinzas donde uno obtiene pequeñas muestras de tejido, biopsias, ¿verdad? En el cual te confirman aquello que endoscópicamente tuviste. Hay veces que uno puede ver que todo está normal y obviamente microscópicamente pues sí hay cambios significativos, así que la biopsia siempre es importante, ¿verdad? Y eso uno lo envía a patología, el patólogo se encarga de darte y verla bajo el microscopio y decirte ¿verdad? Los hallazgos histológicos que el patólogo ve. Otro es la colonoscopía, ya requiere una limpieza donde obviamente uno le da el día previo o 2 días previos al paciente cantidades de laxantes, ¿verdad? Para limpiarlo, inducirle una diarrea y limpiarlo para poder uno, ¿verdad? Por introducir el colonoscopio por el ano y subir hasta la última parte del intestino delgado que se llama el ilio terminal, que hasta ahí donde uno puede llegar con la colonoscopía. eh, y poder evaluar esas paredes del intestino, del colon, y también poder evaluar y ¿verdad? Tomar muestras. Así que una buena limpieza es bien importante en estos pacientes. Es importante recalcar que tanto endoscopía como colonoscopía son procedimientos endoscópicos donde uno puede diagnosticar, pero a la misma vez uno puede tratar. Como por ejemplo, si hay hallazgos de pólipos, uno puede resectar ese pólipo, eso está tratando. Uno puede poner, si hay un sangrado, poner clips. Si hay una estrechez, uno puede dilatar.
independientemente, ¿verdad? Hay múltiples procedimientos donde uno puede, ¿verdad? A la misma vez tratar al paciente, diagnosticarlo y tratarlo. En pediatría en particular, ¿verdad? A los pacientes se tragan mucho cositas que no deberían. Le llamamos foreign bodies o cuerpos extraños, donde se quedan a veces atorados en el esófago y obviamente uno tiene que ir endoscópicamente y por medio de pinzas remover esos cuerpos extraños. Y más adelante, ¿verdad? Ya mismo, aquí les tengo varios ejemplos de casos reales míos, en donde en este en particular, ¿verdad? Esto es en el esófago, este hallazgos son de esofagitis eosinofílica, en donde ustedes pueden ver esos blancos son exudados a causa de la misma condición, ¿verdad? Y yo obviamente veo estos hallazgos, pero yo puedo tener la sospecha de que tiene esofagitis eosinofílica, pero es la patología la que me da el diagnóstico, me confirma el diagnóstico, por eso células de eosinófilos, que más de 15 eosinófilos, pues ya me da el diagnóstico. Así que en este caso en particular, el paciente salió con más de 200 eosinófilos por campo de alta definición, así que definitivamente pues ya uno puede hacer el diagnóstico. En este en particular fue una gastritis por Helicobacter pylori y en esto, ¿verdad? Uno puede ver la nodularidad, esos bumps en la pared del estómago, en el antro, particularmente en el antro, y obviamente uno, obviamente tiene que, la patología te confirma que en realidad pues el patólogo vio la bacteria. Así que, pero en hallazgos endoscópicos, esto me sugiere una gastritis por Helicobacter pylori. Y como les había mencionado, los niños se tragan diferentes cuerpos extraños, ¿verdad? Y aquí tengo un ejemplo, esto fue en entrenamiento allá en San Antonio, donde un niño se tragó, no sé si saben estas bolitas de imanes que son como bolitas que tienen magnetos, son magnetos, pues si un niño se traga una bolita, pues no pasa nada. Si se traga un magneto, porque el problema en este cuerpo extraño en particular de magnetos, el problema radica cuando se tragan más de uno. Y lo que sucede es que si el niño se traga una y la tragó y luego se traga otra, pues si, por ejemplo, en este caso en particular, él tenía múltiples bolitas en el estómago y ya se había tragado otras anteriormente que estaban en el duodeno, ya en el intestino. Entonces esas bolitas se unen y perforan, ¿verdad? El estómago y exactamente esto era lo que tenía. Esto es la pared del estómago y aquí está perforando y obviamente no se ve, pero las otras bolitas están en el intestino. Así que definitivamente este paciente, ya nosotros tenemos que pasar a este paciente a cirugía y que cirugía, por medio de una cirugía, pues obviamente pues le remueva ese cuerpo extraño. Lo más común es que nosotros tenemos son monedas. Aquí tienen un ejemplo, no sé si se pueden ver. Tengo un paciente que se tragó un chavito prieto y un dime, un centavo de 10. Y obviamente esto es en el esófago y obviamente pues llevaba un par de tiempo, 4 días con esas monedas ahí. Y obviamente pues le dificultaba para tragar al paciente y obviamente endoscópicamente pues yo la saqué. Esta es una emergencia, pero esta que fue cuando yo empecé en el pediátrico, una emergencia, esto es una batería de botón, en donde pues por la carga que eso tiene, esto es en el esófago, y esto fue, aquí está la batería de botón, esta ya cuando la saqué, esta una vez ya la saqué, volví a entrar para evaluar el daño que había hecho la batería. Ya podemos que quemó, ¿verdad? Esas mucosas de ese esófago. Y obviamente este daño ocurrió en 4 a 5 horas aproximadamente que esa batería estuvo ahí en el esófago. Así que recientemente tuvimos una paciente, ¿verdad? Donde la paciente no se supo nunca cuándo la ingirió, pero la paciente pues perforó el esófago y la paciente estuvo, luego de que ¿verdad? Mi colega trató de removerla endoscópicamente, pero no pudo, así que cirugía tuvo que sacársela. Pero la paciente estuvo un mes en intensivo y pues por sus complicaciones relacionadas a, ¿verdad? Lo que el daño que causó la batería de botón en el esófago, pues falleció la paciente. Tenía 1 añito y algo. Así que definitivamente son causas, ¿verdad? Uno puede salvar la vida de un paciente si pues remueve estos cuerpos extraños tempranamente. Así que son parte de procedimientos
endoscópicos que nosotros realizamos. Eh, Al igual que las endoscopías, estas son ejemplos que pacientes que tuve de colonoscopías. Aquí podemos ver una colitis ulcerosa donde vemos mucha inflamación en ese colon. Y aquí la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria del intestino, donde estos pacientes, la mayoría son adolescentes, ¿verdad? Que debutan en adolescencia, pero se pueden ver en cualquier edad. Pero la mayoría son adolescentes los que presentan con dolor abdominal, mucha diarrea. En la colitis ulcerosa, 75% de los pacientes muestran con sangrado rectal, así que esas evacuaciones van a ser diarreas con sangre, mucha pérdida de peso, etcétera. Pero definitivamente, pues, son diagnósticos que se diagnostican, ¿verdad? Por medio, o se confirman más bien por colonoscopía o procedimientos endoscópicos. Eh, Nada, quise poner esto aquí como más a modo de, ya ustedes van a aplicar a medicina o ya si les interesa algún tipo de residencia, particularmente en mi caso pediatría, pues a la hora de aplicar, ¿qué le da más peso a su profile, ¿verdad? Research definitivamente, ya sea, no importa el tipo de research, no importa su rol dentro del research, no importa si es un caso donde usted eh, fue partícipe o usted contribuyó a hacer un póster, un abstract, no importa, ¿verdad? Eso le da peso a su resumen. Así que yo ¿verdad? Les recomiendo a todo, ya sea, no importa el nivel que vayan a aplicar, ya sea med school, residencia o fellowship, el research le están dando bastante peso. Así que usted, si tiene alguna oportunidad de research, ya sea recolectar data o lo que sea, ¿verdad? ¿Verdad? En cuanto a análisis de data o lo que sea, usted sea partícipe de research porque definitivamente en su CV pues le da peso. Trabajo voluntariado, ¿verdad? Yo en esta asociación de niños con cáncer tuve la experiencia de poder con un grupo, dos grupos, uno de adolescentes y uno de más niños, viajar con ellos a Disney y ser parte del staff médico que los acompañaba. Y obviamente ahí yo estaba en med school, que ni tan siquiera era pediátrico, pero es parte, ¿verdad? De mi experiencia dentro de mi trabajo voluntariado. Experiencias de shadowing. Aquí en Puerto Rico, por medio de CREPS, yo soy proveedor de donde permito estudiantes un día, están en clínica conmigo y pues están ahí observando, ¿verdad? Cómo se da un día en una oficina de gastroenterología pediátrica. Obviamente grupos de interés, ya estos yo los tiendo a ver más ya sea a nivel de universidad o de med school, donde hay grupos de estudiantes que tienen un grupo de interés de, por ejemplo, de pediatría o lo que sea. Así que ustedes formen parte de esos grupos es importante, así como cargos de liderazgo es importante. No sé si les guste eso a la hora de ver un candidato, que usted sea parte de la directiva de X grupo o de X asociación o lo que sea, pues definitivamente pues da un impacto o le da fuerza a su profile o ¿verdad? Eh, a su CV. Nada, ya mencioné esto, ¿verdad? Yo tengo varias oficinas, tanto el Hospital Pediátrico como el Hospital Pavía, como al frente del Hospital Susoni. Practico también los miércoles, día de clínicas, y tengo un día de procedimientos, los viernes usualmente, el Hospital Pavía aquí, hago mis endoscopías, mis colonoscopías. Así que nada, este es mi contacto, mi email. Cualquier duda, pregunta, ¿verdad? Que necesiten, orientación, lo que sea, pueden contactarme por ahí. Eh, soy de esta generación que cree que hay hoy día, pues, hay mucha malinformación o hay mucha gente que no tiene la formación y simplemente se pone a dar consejos en las redes que no es certero, no es basado en evidencia médica. Y obviamente, pues lamentablemente esta gente tiene miles de seguidores, son bien populares, son influencers y pues malinforman o dan una información que no es
la que, ¿verdad? Uno como médico recomienda. Lamentablemente, pues hay papás que siguen a esta gente y pues le creen a esto. Así que yo, parte de mi perspectiva, o, ¿verdad? Creo que dentro de las redes sociales uno como médico puede orientar, uno puede concientizar, uno puede utilizar plataformas como las redes sociales para, ¿verdad? Hablar de estas condiciones, hablar de información médica, particularmente en mi área de gastroenterología pediátrica, y por qué no meterle, en mi caso, ¿verdad? Trato siempre de hacer cosas graciosas que llamen la atención, y obviamente pues dentro de la comedia, pues dar información y educar a la población. Así que definitivamente pues tengo redes tanto en TikTok como en Instagram como en Facebook, los cuales me pueden encontrar y pues obviamente me pueden seguir también. Nada, gracias por su atención, ¿verdad? No sé si hay algún tipo de pregunta, no sean tímidos, realmente esto es, ¿verdad? No se sientan, no hay preguntas tontas o, ¿verdad? No se sientan, definitivamente yo soy bien pro contestar preguntas, así que este es el momento. Sí, sí, muchas gracias, doctor. De mi parte, me encantó la presentación. De verdad, la encontré interesante desde principio a fin. Y más que aún, definitivamente lo que son las fotos y todos los disfraces, debo de decir. Esto, como diría, fue como una brisa fría. De verdad me encantó de mi parte. Pero nada, mientras vayan, cualquier duda, pregunta que vayan poniendo lo pueden poner por el chat, sea enviarlo así por privado, así, pero en confianza, pero para romper el hielo. Por lo menos tengo unas preguntitas aquí, a ver si empezamos por aquí. Y es como que había mencionado que para ir en orden, que en tu residencia de pediatría, tú estás todavía decidiendo como que, voy para oncología o me decido para entonces en gastro, ¿verdad? Y en esa entonces te pregunto que eventualmente entonces te decidiste ir por hacer un fellowship en gastro, como que qué casos que tú te has encontrado en la pediatría, como que podrías pensar que te ha hecho decidir, ok, me encantó oncología, pero gastroenterología es para mí. Pues mira, a mí esto es bien, bien individual, ¿verdad? Esto, Mm, te voy a contar mi experiencia, no claro. necesariamente tiene que ser el de todo el mundo. Eh, yo amo la hematología oncológica, de verdad, es una de mis, sigo teniendo pasión por ella. Pero lamentablemente, ¿verdad? Pues ahí uno tiene que dar muchas malas noticias, que obviamente, pues hay tratamientos para el cáncer infantil, para la leucemia, etcétera, y obviamente tienen buena respuesta, pero hay casos donde pues yo voy a tener que estar diciéndole a diario a estos papás o, ¿verdad? O a diario estar dando noticias que pues que el paciente pues salió con, ¿verdad? Con cáncer, independientemente de sea el tipo, ¿verdad? Leucemia o cualquier tipo de cáncer infantil. Así que yo soy bien empático y yo soy de las personas que si los papás se ponen a llorar sin yo conocerlo, como que se me aguan los ojos. Soy bien blandito como de corazón. Así que dentro de la experiencia que tuve en Guadalajara en esta asociación de niños con cáncer, conocí a muchos niños y pues algunos de ellos fallecieron y eso me afectaba. Y yo decía, wow, si estos niños han fallecido y yo no fui el médico tratante de estos pacientes y me tocó a un nivel personal, que pues como que los sufrí, los lloré y como que me cuestionaba muchas cosas, incluso hasta a Dios le cuestionaba de por qué tuvo este niño que fallecer si ese niño era un ángel. Y esa parte como que no me gustó tener que lidiar con esas emociones. Y obviamente, pues, esa es la área de hematología oncológica que no me gusta. Y pues, particularmente una niña que, pues, tú le puedo contar muchas experiencias de ella, pero de hecho está aquí en una de las fotos. Su nombre es esta que está aquí en mi falda, by the way, que tiene las orejitas de Minnie. Ujú. Esa niña, actualmente ella tenía
4 años aquí, ella acaba de cumplir 16 años o 15 años. Eh, Así que esta niña, ella tenía leucemia y en ese entonces estaba en remisión, pero resulta ser que allá en México tuvo recaída. Y en México le enviaron para paliativos porque no, ya no había mucho que hacer por ella en México. Así que los papás se mudan a Estados Unidos, en Cincinnati, Children's Hospital, y ahí le hacen un trasplante de médula ósea. Y gracias a Dios, esa niña pues ya pues ha estado tiempo y obviamente ya está libre de cáncer, lleva un par de años libre de cáncer. Pero en ese momento yo me puse bien, me pegó fuerte. Obviamente esta niña da la casualidad de que en México pues yo por la asociación comparto con ella, en el viaje comparto con ella. Ella termina viviendo en San Antonio, donde yo hago el fellowship, pues, me escogen en el fellowship, y esa niña vivía a 5 minutos de donde yo me viví todo el tiempo allá. Así que dentro de mis 3 años de fellowship en gastroenterología pediátrica, yo compartía con esa niña todos los domingos y su familia, y obviamente pues ella fue de parte de la razón por la cual yo decidí y esa parte emocional de que gastroenterología pediátrica, pues me encanta, pero no tiene esa parte emocional que tengo que lidiar con mis pacientes. Así que fue una de las razones. Y obviamente, pues cuando yo les recomiendo que cuando ustedes estén indecisos en una, ustedes hagan una lista. Estos son los pros, estos son los contras. Yo realmente no me veo, a mi miedo era que al tener que estar lidiando con esos diagnósticos a diario vivir, me deprimiera y me afectara fuera del hospital. O sea, porque sí lo de la niña me afectó a nivel personal bastante por todas las interacciones que yo tenía con ella. Así que, pues, fue una de las decisiones que dije, mira, la gastroenterología pediátrica definitivamente tiene estas otras cosas, mira, tiene mucha variedad, tiene varios órganos, tiene procedimientos endoscópicos que, a decir verdad, yo en cuanto a cirugía no me gusta por todo lo estéril que uno tiene que estar y los campos estériles y no tocar nada porque te contaminas, etcétera. En gastroenterología pediátrica, ¿verdad? Uno tiene que estar para hacer los procedimientos endoscópicos estéril, 100%. Así que definitivamente es una área que me gusta, no es cirugía, pero es un intermedio y definitivamente hago procedimientos que pues definitivamente pues impactan la vida de los pacientes. Mira cómo son las cosas de la vida, ¿verdad? Uno no se más se espera ver a las personas y vuelven, uno se las ven. Pueden pasar como 10 años, 20, se lo pueden encontrar. Jamás pensé, Sí, no. wow. Entonces, para acabar de completar, ella se mudó en mi último año de fellowship para Ajá. Denver, Colorado. Pues resulta ser que ahora una farmacéutica me auspició y me nominó para ir a la conferencia anual de la Academia Americana de Pediatría que va a ser este año en Denver, Colorado, en el cual pues ella vive ahí y probablemente vea a la niña otra vez y obviamente pues todavía tengo, ¿verdad? Con muy buena comunicación con ella, con sus papás, definitivamente pues nada, uno cree que no existen coincidencias, pero yo en particular pues creo que Dios tiene un plan para cada uno y aunque uno quizás no lo entienda en el momento, pues después uno puede mirar hacia atrás y uno puede decir, ah, tenía que pasar esto, yo tuve que terminar en esto para, ¿verdad? Para yo poder estar hoy día aquí. Ujú. Y no, a veces es como las cosas no salen como uno esperábamos, Perfecto. y ahí entonces a ver cómo trabajamos entonces con lo que pasa, ¿verdad? Porque a veces planificamos toda una vida, yo voy a hacer esto, o vamos a seguir tomando el ejemplo, voy a seguir en hematología oncológica y hago todo el plan. Ocurre algo, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Y es eso, como que a este punto yo creo que ya no son coincidencias. Sí, no, exacto, Sí. exacto. Pero definitivamente, obviamente les va a pasar a ustedes en algún punto y si Mm, no les pasa, pues son bien dichosos, pero les va a pasar momentos donde hay frustraciones, donde ustedes tenían esto en mente y sucedió esto, por ejemplo, en residencia. Yo les puedo contar que otras cosas que están fuera de la vida de uno, pero que pasan alrededor, ¿verdad? Tanto COVID como los terremotos, como el huracán María, todo, yo estaba en residencia mientras todo eso pasó, particularmente el huracán María, donde yo
tuve que pasar el huracán María en el hospital, en turno. Estuve 3 días en el hospital viviendo corrido sin saber de mi familia, haciendo guardia y obviamente estando atendiendo a los pacientes que estaban hospitalizados, dormía y obviamente me levantaba otra vez para continuar, ¿verdad? Y son cosas que definitivamente pasan y entonces el step 3, el UCML step 3, pues yo lo tenía en septiembre, entonces lo tuve que coger en noviembre Wow. porque no había internet, no había luz en todo Puerto Rico, fue un revolú, pero Sí, no hay mucho que definitivamente uno pueda hacer. No hay uno mucho que podía hacer y dependiendo de si estabas en un área donde si viniera la luz rápido o algo así. En mi caso yo estuve, personalmente estuve como 9 meses porque yo vivo cerca por el campo, o sea, es como que era, pues, cuando venga, viene, pero son cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? exacto. Este, y pues en esa línea hacer una lista de lo que los pros y cons, y me imagino ver los cons y decir si tú estás dispuesto, como que mira, esto lo identifiqué con cons, pero estoy dispuesto a entonces a trabajarlo, y eso pues como que ahí yo creo que estás cada vez más cerca a tu especialidad, o si ahí identifica, mira, de verdad. Este es un cons que identifiqué. De verdad, por más que me encante la especialidad, yo creo que es lo mejor entonces para uno moverse a la otra y lograr, que entiendo yo por lo que me cuentas, como que lograste conseguir una especialidad que te gustaba y que tiene un poquito de todo, que entonces Correcto, como que te correcto. llena. Y tiene más a tener la oportunidad ya dentro de medicina, terminé en medicina, dentro de medicina uno va a rotar por todas las especialidades, cirugía, ginecología, pediatría, internal medicine, family medicine, por todas, ¿verdad? Y tú vas a sentir que dentro de puedes tener 2 o 3 que te gusten, pero siempre va a haber una que va a tener más peso y tú te vas a sentir más a gusto. Así que en mi caso fue la pediatría. Igual dentro de la pediatría, tú vas a tener la oportunidad de rotar por las subespecialidades y si no, puedes pedirla como electiva y obviamente pues tener la experiencia antes de solicitar pues a entrenarte o a formarte en esa área de la medicina. Así que vas a tener la experiencia antes y obviamente ahí es que tú confirmas, mira, esto definitivamente es lo que yo quiero para continuar, ¿verdad? El resto de mi vida ejerciendo esta profesión. Y ahí entonces te pregunto, qué de la entonces gastrología, en esta especialidad, qué es lo más que te gusta y qué son las cosas o retos que tú dirías, estos no son mis favoritos"? Muchas cosas ya las he mencionado, ¿verdad? La variedad de órganos. Por ejemplo, yo puedo tener mucha patología. Por ejemplo, no sé, puedo poner ejemplos de el nefrólogo. El nefrólogo tiene los riñones, yo digo el corazón, el cardiólogo, el neumólogo, los pulmones, pero no, el gastroenterología tiene múltiples áreas donde uno puede, tanto páncreas como hígado, como vesícula, como ductos biliares como intestino, como estómago, esófago, you name it. Tienen mucha patología y tienen mucha variedad. Eh, los procedimientos endoscópicos definitivamente es algo que me gusta hacer y me gusta, eh, ¿verdad? Diagnosticar y hacer procedimientos endoscópicos definitivamente fue parte de una de las decisiones. So, yo entiendo que esas dos particulares, pues resumen más o encabezan de por qué decidí gastroenterología pediátrica. Y obviamente, pues no tiene, obviamente sí hay condiciones crónicas, enfermedades crónicas, pero lo que es cosas como muy terminales, pues como que sí las hay, pero no son comunes, tanto como la hematología oncológica, que pues sí esa área, pues a mí en lo personal me afectaba. Ok. Pues muchas gracias por esa contestación. Creo que hay una Eh, pregunta en el chat ujú, que le interesa la gastroenterología, que si ofrezco shadowing, solamente por Krebs, la Asociación de Krebs PR, está en Instagram, los pueden ¿verdad? Buscar y por medio de ellos, pues he tenido estudiantes donde particularmente los miércoles aquí en Susoni, en Arecibo, ciertos días casi todos los miércoles del mes,
pues por medio de ellos, pues pueden solicitar. Realmente yo no me encargo de agendar los estudiantes, ellos se encargan de exactamente todo. Creo que ellos cobran un fee, no sé, de $10 o algo así por la inscripción. Yo realmente, esto es un trabajo que yo no recibo ningún tipo de compensación, así que no sé realmente, ellos me envían el estudiante, el nombre del estudiante y that's it. Yo le firmo un certificado donde, depende de las horas que estuvo el estudiante conmigo, pues le hago el certificado a base de 6, 8 horas, depende de ¿verdad? Las horas que estuvo ese estudiante conmigo. Así que eso es lo único, ¿verdad? ¿Verdad? Que ofrezco Shadowing por esa razón. Eh, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Por aquí yo no tengo así en el público una. Esto, así, creo que entonces, creo como una última preguntita, si no Claro, surge, claro. si no, si no surge uno por aquí. Me Pero, gustan las preguntas. pero por ejemplo, ahora con las redes sociales, entonces está un poquito fuera y no fuera de tema, ¿verdad? Con redes de las redes sociales, pues hay mucha mala información. Y con eso entonces aprovecho entonces a preguntarle que como que me imagino que muchas de las preocupaciones de muchos pediatras o subespecialistas, doctores en general, ¿verdad? Son el incremento de papás que son antivacunas y que entonces, ¿cuál tú podrías decir que son tus consejos, ¿verdad? Para manejar estos tipos, estos padres o incluso, puede ser manejar estos padres e incluso como que en tus redes sociales también. Pues mira, yo entiendo que obviamente por la misma mala información, cualquier persona hoy día pone una publicación y eso se va, lamentablemente, eso es lo que se va viral. Y lamentablemente, pues mucha gente pues cree eso. Es bien triste porque uno es y frustrante, uno como profesional, que la gente crea eso versus lo que, o sea, yo soy bien pro vida, bien pro paciente, bien, yo quiero lo mejor para el paciente pediátrico, o sea, jamás le voy a recomendar algo que vaya a poner en riesgo la vida o que no esté estudiado científicamente o que hayan hecho estudios o que esté comprobadamente, ¿verdad? Eh, acerca de X tratamiento o en el caso de las vacunas, ¿verdad? Así que es frustrante que muchas de las personas, pues, crean esa mala información versus lo que quizás un médico le pueda decir. Por esta creencia de quizás nosotros, porque ustedes reciben de las farmacéuticas, por ejemplo, yo que recomiendo, por ejemplo, el Miralax, que es un medicamento que utilizo para el estreñimiento, ese es el nombre comercial, pero es Poliethylene 3350, que es el nombre genérico. Los papás, que gente que comenta sin saber en las redes, ¿verdad? Que sabrá Dios cuánto te pagan a ti las farmacéuticas. Y yo como que nadie me paga nada. Ya quisiera yo que me pagaran, porque, pero yo no lo hago porque me paguen, es simplemente porque es el manejo, o sea, el médico que el paciente, farmacológico que el paciente necesita. Así que mala información, no, que si eso es no sé qué, que si eso y obviamente pues eh, aquí no es porque uno se eche la patada o porque uno se crea superior, es que uno es realmente, es el experto en esta. Aquí puedo, ¿verdad? En este slide puedo decir que llevo años formándome para llegar a donde estoy, no simplemente con leer algo en las redes ya me voy a creer eso, no. Y no solamente esto, en la medicina uno tiene que estar constantemente formándote y salen tratamientos nuevos y hay estudios nuevos y hay información, así que uno tiene que estar en constante, ¿verdad? Update con la medicina y con los hallazgos, ¿verdad? Con los avances nuevos. Así que definitivamente muchos de como yo brego con estos pacientes es entender por qué el papá decidió no vacunar. En cuanto a las vacunas, solamente yo tuve un caso reciente de un paciente que necesitaba un tratamiento biológico y definitivamente pues necesitaba las vacunas, ¿verdad? Para protegerlo, porque probablemente este tratamiento, las defensas bajen
y pues Ujú. obviamente el paciente va a estar expuesto, ¿verdad? Y no va a estar protegido inmunológicamente por la ayuda que le ofrecen las vacunas de anticuerpos, de crear anticuerpos. Así que definitivamente pues igual estos papás tú ves que estar una hora hablando con ellos, pero entendiéndolo. Y obviamente en este caso en particular los papás tenían un tratamiento para la enfermedad de colitis ulcerosa. Este paciente que era bien pequeño, eh, naturópata, ¿verdad? En donde pues no estaba funcionando, necesitaba el tratamiento médico, farmacológico. Así que pues la mamá me envió 16 páginas de este tratamiento, donde yo tuve que ser empático y aunque yo no estoy de acuerdo con esto, pues, ¿verdad? Hacerle ver que yo me tomé el tiempo para decir, mira, esto no es verdad por esto y esto y esto, este estudio los pacientes que incluyen en este tratamiento son más de 18 años, tu hijo tiene 4 años, así que definitivamente son dietas extremas, etcétera, 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 e ir punto por punto aclarándole las dudas de ese paciente. Pero muchos de ellos, si uno se toma el tiempo, uno puede convencer a este papá, y obviamente educándolo de una forma profesional, empática, sin juzgarlos de decirle, usted es un anti-vaxxer y yéndose de malas con estos papás, simplemente haciéndole ver que uno está viendo a su hijo no como un paciente, no como un diagnóstico a tratar, no como ¿verdad? Un expediente que uno tiene que llenar, simplemente como si fuese el hijo de uno y ponerse en el lugar de ese papá, de que obviamente uno quiere lo mejor para ese niño. Así que definitivamente casi siempre logro un buen ¿verdad? Relación médico-papá y pues terminan accediendo y obviamente, ¿verdad? Como información científica, ¿verdad? Les muestra estudios, mira, esto es un estudio de X publicación, de PubMed, de lo que sea, internet, fuentes fiables, científicas, etcétera, y obviamente versus esto que tú me estás mostrando, que no tiene evidencia médica científica comprobada, etcétera. Sí, que Así que, ahí tú le mucho es por miedo, ¿no? Y ahí tú le enseñas como que, mira, leí el papel y es por esto, que entonces esto está incorrecto, y ahí tú le das entonces otras opciones de por qué tú entiendes, respaldado con esa evidencia, ¿verdad? Y mira, aquí entonces tengo una preguntita. Parte ajá. de Steven dice, saludos, yo estoy considerando estudiar en Guadalajara. Mi preocupación es si hay o no muchas oportunidades de conseguir residencia en Puerto Rico al graduarse de la escuela. Y definitivamente aquí en Puerto Rico hay mucha oportunidad. Obviamente tengo muchos colegas que hicieron su residencia aquí en Puerto Rico y son ¿verdad? Del extranjero, de allá de Guadalajara. Eso sí, yo entiendo que y creo que no sé si cómo estén ahora, pero para el año que yo empecé, 2009. Ellos no estaban, ¿verdad? En cuanto a preparación de los USMLE, pues uno tiene que poner un extra, porque en aquel entonces como que no, siento que le faltó, ¿verdad? Prepararte un poquito más para los USMLE, no sé cómo estén ahora, pero definitivamente se puede y si uno se lo propone, uno puede pasar esos exámenes. Yo realmente cogí este por miedo, nunca me atreví a sentarme mientras estaba en escuela de medicina. Fue cuando después de graduarme de allá, que dije, mira, yo quiero hacer una especialidad en pediatría y para hacer una especialidad, tú no te puedes coger las reválidas de aquí de Puerto Rico, las criollas, tienes que coger los USMLE para poder aplicar a cualquier residencia aquí dentro de verdad, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Así que yo quería la pediatría, yo no me quería quedar como médico generalista porque me apasionaba la pediatría. Así que, pues, en un año y 2 meses, yo cogí todos los USMLE, uno detrás del otro, pum, 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 con unos scores bastante competitivos, no rompiendo curvas, pero bien average con los de Estados Unidos. Así que definitivamente nunca, ¿verdad? Eh, fracasé ningún examen USMLE, pero sí todo va a depender cuánto tú le metas y cuánto te lo propongas. Y dependiendo de lo que salga, ya ahora el USMLE Step 1 es Pass or Fail. Y el segundo, el CK, sí sigue siendo por numeración.
y ya no está el CIES, que para entonces era un step eh, que para mi tiempo antes de pre-COVID te lo requerían, donde eran como pacientes simulados, actores, donde tú tenías que ir a Estados Unidos, a ciertos centros en Estados Unidos y pues hacer unos casos clínicos. Eso ya no lo hacen, creo que ahora es el OIT, pero definitivamente de que puedes entrar y no importa si es pediatría, no importa la residencia que sea, definitivamente hay muchas oportunidades. Yo diría que más que en Estados Unidos. Este, definitivamente, pues sí, hay oportunidades. Creo que hay otra pregunta. En caso de un niño con problemas gastrointestinales y en la dieta no come frutas y vegetales o algún alimento, ¿qué se hace en ese caso? Wow, me estás describiendo el 95,9% de mis pacientes. Eso es bien común en los niños. Y obviamente, pues yo primero tienes que irte a la raíz. Los papás comen frutas y vegetales, los papás llevan a su casa frutas y vegetales, los papás, ellos comen, se sirven y el niño ve que está comiendo vegetales. Definitivamente, si es un no, pues obviamente pues el niño no te los va a comer. Así que, y yo me pongo de ejemplo. Yo en mi casa, mi mamá era bien limitado, era lechuga, tomate, maíz, básicamente eso, no había más otro más. Así que definitivamente, y a mi mamá tampoco probablemente le enseñaron eso, así que si no, en la familia no se enseña, pues definitivamente el niño no va a comerlo. Ya de grande y por mi profesión, pues ya yo aprendí a comer espárragos, brócoli, zanahoria, coliflor. Definitivamente amo todos los vegetales con las frutas igual. Así que quizás las frutas en niños no es tan problemático porque tienen ese aspecto sweet, dulce. Así que en cuanto a frutas, no es tanto mi problema, es más en los vegetales en los niños. Así que decirle a este papá, ¿verdad? En la medida que se pueda buscarle la forma de que hagan las paces nada más con uno. Yo me conformo de que el niño haga una pase, ¿verdad? Con algún vegetal y que poco a poco pues, los papás pues, vayan incorporando o sustituyendo los snacks que muchas veces son papitas, galletitas, por quizás una fruta o etcétera. Así que definitivamente pues es parte de lo que yo hago y siempre, ¿verdad? Hay nutricionistas y dietistas que pueden, ya cuando es un problema más serio, pues ayudar a estos papás a buscar quizás más opciones. Así que nosotros como gastroenterólogos pediátricos trabajamos con múltiples, ¿verdad? Ya sea terapistas o otros profesionales donde nos pueden ayudar a atender estos problemas. Eh, Saludos, me perdona que les interrumpa. Pues sí, yo concuerdo de que sí hay que hacer unas cuantas preguntas a los padres. Te lo digo porque yo fui enfermera escolar y la mayoría de las veces que yo atendía a mis estudiantes era porque o no desayunaban o, o comían algo que no tenía que ser en el desayuno, sino en el almuerzo u otras veces intencionalmente eh, o provocan algún vómito o que no se ha hecho digestión y se pusieron a jugar y yo cuando les pregunto a los papás que si comieron, eh, eh, me, algunos me decían a media, otros dicen que sí comió y hay veces que sí he tenido ocasiones que cuando me preguntaban, cuando me contestaban a los papás y los estudiantes no concordaban y casi siempre también para que los padres vengan a buscar la escuela para no coger clases. Y, y otro caso que yo he tenido también es que tienen condiciones médicas y no llevan a las citas médicas. Claro, faltan muchos, tengo muchos que faltan. El papá me asegura que el niño está comiendo saludable, pero entonces en cada visita monitoreamos el peso y vemos pues, este paciente que por las curvas de crecimiento pues tiene obesidad, obviamente, y obviamente en este caso a mí no, yo no lo veo de un aspecto estético, obviamente, pero en cuanto a salud pues vemos que el niño pues sí tiene obesidad bajo las curvas de crecimiento y me gana 10 libras de una visita a otra. Entonces, pues yo le digo, pues papá, yo sí me estás diciendo que él está comiendo más saludable,
pero el peso me dice lo contrario. Hay que hacer modificaciones. Muchos papás, pues por el estilo de vida que llevan, compran mucha comida afuera, mucho fast food. Los snacks son como que pues cosas en bolsita, en papita. Y obviamente yo no lo hago de manera de juzgarlos, pero simplemente de hacerle ver que podemos sustituir ciertos alimentos por otros que son quizás que le beneficien al paciente, qué sé yo, nueces o fruta o barritas de proteína, de granola o lo que sea, que quizás al paciente pues le ayude más a algo que sea, ¿verdad? Comida chatarra o estos snacks que no son saludables. Los niños pues lamentablemente les gusta mucho el dulce, así que pues eso es otra, ¿verdad? Hablar de la ingesta de dulce, cuánto, ¿verdad? En la escuela, involucrar a otros miembros de la familia, particularmente los abuelitos que son medios alcahuetas, y pues no, que si mami, que si le da en la casa no sé qué, esto y le da mucho refresco, mucho jugo, etcétera. Así que uno tiene que indagar la alimentación de este paciente y pues ofrecer alternativas más saludables. Mira, por acá tenemos un comentario como tres preguntitas. Ajá. La primera siendo, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo al estudiar medicina? Al estudiar medicina, lo más difícil. Eh, Saca bueno. los archivos. Sí, sí, no, no, no. Obviamente en mi caso pues fue en México y obviamente pues está el factor de que te tienes que ir y obviamente pues me perdí muchas reuniones familiares, cumpleaños, día de madre, esto de mi familia. Y obviamente pues eso pues uno puertorriqueño, ¿verdad? Que la familia es bien importante como puertorriqueño y la patria y ese calorcito puertorriqueño, pues obviamente pues sí lo extrañé, y eso se hizo difícil. Incluso hay personas que le dan homesickness y pues se les hace más difícil aún allá en el extranjero, porque acuérdense que es otra cultura y hasta la dieta y lo que comen allá es diferente. Así que definitivamente pues yo tengo la habilidad agraciadamente de acostumbrarme rápido, ¿verdad? Rápidamente a los cambios y pues me acostumbré rápido, pero hay algunos estudiantes de medicina, colegas, que pues quizás se les dio más fuerte esa parte porque eran más apegados a su familia o por diferentes razones, pero definitivamente pues esa parte de extrañar a Puerto Rico, cuando ya estamos acabando en Navidades del break académico. Hubo un semestre que no pude viajar a Puerto Rico porque tuve que coger un repaso del USMLE, del Step One, y pues no viajé esa y ese de esto de no estar en Navidades con mi familia, pues quizás fue un poco difícil y ese tiempo que uno quizás no puede compartir con la familia, pues sí se puede hacer difícil. En mi caso en particular, ¿verdad? Que lo hice en extranjero. Si queda aquí en Puerto Rico, pues quizás ese aspecto no es tan difícil. Este, pero creo que sí, otro aspecto que se me hizo difícil fue la reválida, obviamente los USMLE. Y fue el, tuve muchos colegas, quizás lo cogieron y no lo pasaron, excelentes colegas, muy inteligentes, eran como que los tops. Y quizás pues hay veces que uno, y esto es un consejo que le doy, ¿verdad? Un examen no determina qué tan bueno tú eres. Hay personas que son súper brillantes y pues se ponen nerviosos y no tienen buenos skills a la hora de tomar exámenes. Así que pues los nervios los transicionan o se ponen, ¿verdad? Y se bloquean. Pero sí tuve miedo de sentarme mi primer examen de reválida, porque son 8 horas que tú estás sentado en ese centro contestando preguntas. Y obviamente, pues siento que fue uno de los retos más dentro de la carrera, particularmente el uno, que fue el primero. Tardé mucho en decir, ok, tú nunca vas a estar 100% ready, vas a tener preguntas que probablemente las saques mal, pero básicamente has tomado pruebas ¿verdad? Exámenes de prueba que te confirman que sí puedes pasarlo, y practicando en tus Q-Banks estás yéndote muy bien.
pero tenía ese miedo de fracasar un examen. No puedo dar la experiencia de qué hubiese pasado, porque gracias a Dios no fracasé ninguno, pero siempre mi miedo era si fracasaba, qué pasaba si fracasaba. Me iba a deprimir, no sé qué iba a pasar, eso como que me trabajaba. Así que eso fue difícil para mí. Una vez cogí el primer examen y lo pasé y yo dije, mira, pues salí del examen llorando, literalmente fue el primer examen que salgo llorando. Le dije a mi pareja, mira, yo entiendo que fallé, me colgué. Y nada, no me colgué nada, lo pasé bastante bien, pero fue difícil, ¿verdad? Ya una vez me enfrenté en ese, ya para los demás fue un poquito más relax, más obviamente ya estaba más preparado, ya sabía qué esperar. Ya si me decía, incluso en la parte 2 el tiempo en uno de los bloques no me dio tiempo y 5 preguntas, me quedaba un minuto para hacer 5 preguntas, que obviamente no me iba a dar tiempo. Escogí la C, la llené, C, y dije, me colgué porque hubo 5 preguntas que no contesté al garete, no sé qué pasó. Y de los exámenes ese fue el más alto que salí en la puntuación. Así que realmente a veces la percepción que uno tiene, ¿verdad? En la mente, eh, te puede trabajar más de lo que realmente, así que definitivamente no se dejen llevar no les dé ningún miedo, ¿verdad? Prepárense, estudien y obviamente vayan siempre a ustedes y den lo mejor de ustedes, pero eh, que, y obviamente esto lo digo ahora, pero nada, enfréntense a esos exámenes que para mí fueron al principio challenging, pero después pude superarlos y obviamente los puedo ver ahora no, realmente no fue la gran cosa, pero sí al momento, pues sí, sí fue gran cosa. ¿Cuál fue el primer disfraz que compraste? El primer disfraz que me puse aquí fue de Woody, de Toy Story. Toy Story es una de las películas de mis favoritas. Así que de Woody, en mi bota, que tenía una bota, realmente allá en Fellowship tenía un paciente que por trabajo social vivía en el hospital y yo siempre después de hacer mis funciones como fellow, me iba porque no tenía familia, el niño tenía 2 años, 1 año y pico, iba a cumplir los 2 años. Y él era loco, yo en mi Apple Watch tenía a Buzz Lightyear. Y él era loco cada vez que yo lo examinaba porque se ponía a jugar con mi reloj y obviamente era como así que en honor a él, yo estuve casi a punto de considerar hasta adoptar al niño, porque realmente era un nene chulísimo. Y en vez de Andy en la bota, escribí en Sharpie Duke, que se llamaba Enrique Duque, era su apellido. Así que era como que en honor a él, mi disfraz pues, fue dedicado a él. Así que, pero fue de Woody. Otro de las preguntas, hay muchos doctores que lamentablemente están frustrados con su trabajo y lamentablemente tratan mal a los pacientes. Y yo siempre te veo tratando con mucho amor a los pacientes. ¿Cuál crees que es la solución para no perder el amor por la salud de los pacientes? Realmente I agree contigo y a veces pienso que a veces el sistema nos obliga a como que enfocarnos en llenar el récord. ¿Ves? Yo realmente el consejo que puedo dar es tú como papá o tú como paciente, ¿qué te gustaría que hicieran contigo? Yo me recuerdo cuando yo era niño, tenía miedo, siempre tenía miedo a los médicos. Así que yo siempre busco el juego y siempre tengo la perspectiva que la pediatría en particular son niños y obviamente búscale el juego. Siempre el niño va a responder al juego. Y obviamente si tiene unos zapatos de Spider-Man, yo, wow, me encanta. Y los saco a principio, ¿verdad? Esa primera interacción, los saco y no me toman ni 30 segundos yo establecer una conversación del niño de algo que no sea relacionado médico y ya creo un bonding entre esa interacción médico-paciente. Así que el niño va a tener más confianza en mí, por el disfraz pues, va a tener, ¿verdad? Menos miedo conmigo. Así que son técnicas que uno utiliza, pero definitivamente tener en mente que ponerte en los zapatos de ese niño que obviamente tiene temor a los médicos y obviamente pues uno fue niño también y le tuvo miedo a los médicos y tener esa perspectiva de que la comprensión de ellos
pues es diferente a la de un adulto y pues uno tiene que tener eso en mente y también el papá pues también ve eso y obviamente a explicarle al papá, obviamente uno como papá, uno o sea, que no es solamente darle esto, pero que en qué me ayuda esto, qué puede causarle esto, por qué le estás dando esto. Y eso, aparte de aclararle las dudas a los papás, pues yo entiendo que es bien importante. Y a los pacientes, depende de la edad, pues también, ¿verdad? Si es adolescente, pues explicarle, hacerle ver. Los adolescentes a veces pues no entienden que te tienen que tomar el medicamento. No estás acostumbrado a beberlo, pero poner una alarma en tu celular, a buscarle la ayuda, ¿verdad? A hacerle a ese adolescente, ¿verdad? Entender que necesita ese tratamiento, que es importante que complete ese tratamiento, que es joven, pero que necesita un tratamiento para curar su enfermedad. Así que definitivamente es parte de lo que yo utilizo. Eh, Onyx me escribe por aquí, he escuchado de otros médicos que establecer una práctica privada en Puerto Rico es bien retante. Los planes médicos solo te contratan si practicaste bajo otros médicos ya aprobados o firmados por ellos. ¿Cuáles fueron los pasos que usted tomó para establecer su práctica privada? ¿Qué consejos puede tener para aquellos que desean establecer una práctica privada en Puerto Rico? Definitivamente es un reto. Yo dentro de lo que llamo práctica privada, yo me acogí un grupo que ya estaba establecido, no es como que en mi oficina nada más. Así que muchos de los profesionales se ponen a trabajar en unas clínicas dentro de un hospital, como fue en mi caso. Yo me asocié a un grupo de gastroenterólogos de adultos, son como 6, y yo soy el único pediátrico. Así que ya hay una práctica establecida y obviamente pues no se me hizo tan difícil. En cuanto a los planes médicos, lamentablemente podría decir muchas cosas, pero me voy a limitar con que sí a los médicos que son, ¿verdad? Que empiezan, sí tardan en lo que te contratan y en lo que obviamente, a mí, yo me gradué en julio, yo vine a los contratos empezaron a fluir desde noviembre en adelante. Así que par de meses toma tiempo, ¿verdad? Y es un poco frustrante, pero ¿verdad? Es parte del sistema que, pues, lamentablemente, pues, no sé, los planes médicos, nada, a veces siento que eh, deberían optimizar esa parte. Así que en mi caso yo no tuve mucho problema porque si tú eres un super especialista, particularmente donde hay mucha necesidad, pues en cuanto a los planes médicos, en la contratación, pues te dan como más prioridad versus que si eres un médico quizás generalista, que muchos médicos generalistas, pues quizás con ellos se van a tardar más tu contrato. Pero como uno es un super especialista que ahí escasean en la isla, pues quizás te van a dar un poco más de prioridad por la necesidad que hay de esos médicos en particular. Así que en mi caso, por ser un súper especialista pediátrico que hay escasez, que alrededor de la isla hay como 15 nada más, 16 por ahí, pues definitivamente no tuve que esperar tanto. Sí, yo entiendo que tuve que esperar unos meses, pero quizás no otros como otros médicos que quizás pues puedan tener que eh, ¿verdad? Que esperar un poquito más. Consejo, si deseas establecer, yo empezaría quizás, como en el caso mío, asociándote quizás a un hospital, quizás empezando dándote a conocer y ya cuando ya te tengas ¿verdad? Un pool de pacientes, ya te conozcan, ya te estableciste 1, 2, 3 años quizás, pues ya quizás puedas ir ahorrando o adquiriendo los permisos o lo que sea para ya hacerte una práctica privada tuya per se nada más. Yo realmente no tengo una práctica mía privada, que es una oficina que yo corra, ¿verdad? Con mi staff, ¿verdad? Es parte de un grupo, así que quizás te puedas asociar, sea más fácil asociarte a un grupo ya establecido y ya pues poco a poco pues tú vas independizándote. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, feedback. Mm. Hasta ahora las preguntas de mi parte las contestaste completas. De verdad fue bien informativo y es como que como elaboraste en las respuestas y eso, como que fuiste contestando otras preguntas que venían Claro, detrás. nada, Así que lo aprecio muchísimo.
Y de verdad fue bien, en términos de feedback, yo lo encontré bien engaging. Como que me gustó mucho el factor de que traíste fotos. Yo creo que nada puede, como que nada hace el mismo efecto en una presentación que traer fotos de lo que has pasado, no tan Ah, solo claro. en tu escuela, las viejas que tú vas sacando polillas y limpiando ahí y diciendo diantre, que tan chamaquito que me veía desde antes o ahora, Efectivamente. todos los casos que he encontrado hasta ahora y también es como que viendo tus pacientes, los disfraces de verdad, los amo todos. También no se me ha perdido de perspectiva tu camisa de Goku y de Dragon Ball, ni tampoco el disfraz de allí en la esquinita. Así que esto, Nada, a veces eh, me pueden seguirla en las redes si tienen alguna, les surge alguna duda o lo que sea. Por Instagram es la más que utilizo. Quizás a veces me puede tardar un poquito en responder, pero si tienen alguna, ¿verdad? Algo, duda, lo que sea, algo que les surja, siempre voy a estar ahí disponible en lo que necesiten, ¿verdad? Siempre me gusta ayudarlos porque en algún esto es algo que se le olvida, quizás algunos ya que están ejerciendo, en algún punto yo estuve en sus zapatos y sé lo que es estar ahí y sé las cosas que suceden y las cosas que suceden acá, en la mente de uno y otras cosas que no, ¿verdad? Así que definitivamente hay cosas que van a surgir más adelante y pues si surgen más adelante, pues siéntanse en la libertad de reach out y en la medida que yo pueda ayudarles, yo, ¿verdad? Yo lo haré. gracias, pues nada, muchas gracias por su tiempo, por venir con nosotros en el día de hoy, por aceptarme la invitación, la primera vez que lo contacté. Así que si no hay ninguna otra duda o pregunta, entiendo, paramos por aquí. Ya la reunión está culminada. Muchas gracias, doctor. Seguro, cuídense, nos vemos. Nos vemos. Bye.